Hola, buenas tardes, buenos días o buenas noches. No sé cuándo vas a mirar este video, pero aquí estamos en la plática, la conversación Mujer Elefante. Y como lo había prometido la semana pasada estábamos hablando acerca de mi niño, porque es mi niño y todo ese rollo. El día de hoy vamos a platicar acerca de lo importante que es cuidar a las criaturas, a las crías, a los niños, a las niñas, especialmente cuando son bien pequeños, para no tener ningún tipo de sorpresas o nada por el estilo, porque eso sí es muy cruel. Muchas veces, a veces los niños, las crías, las niñas, no saben lo que está pasando. Obviamente, cuando uno va creciendo, va recibiendo la educación de las personas que están a tu alrededor, pero también a veces no todo te llega así como... Ahora día el mundo está más abierto por eso de la tecnología y todo ese rollo. En aquel entonces, cuando yo estaba creciendo, cuando yo era cría, estaba un poco así como que un poquito más tapado todas esas cosas. Entonces, a lo que voy es a lo siguiente. Cuando, cuando yo era cría, desafortunadamente a mí sí un pedófilo o sufrí pedofilia por esa persona que es un cerdo, que es un cerdo total. ¿Y qué cerdadas? ¿Quién hace eso a las criaturas? Para que sepan más o menos esta historia obviamente empieza cuando yo iba en tercer año, iba en México a la escuela, tercer año, tercer año. En aquel entonces, obviamente, ya saben a todos, y si has mirado mis videos, te vas a dar cuenta que pues mi madre fue una mujer soltera, vivió adelantada a sus tiempos, sí. Y más o menos te voy a platicar desde el principio para que puedas adentrarte a la experiencia tal y como es. Siempre lo he platicado, yo no voy a platicar de nadie más que de mí misma, porque no puedo hablar de nadie más, no puedo decir nada de nadie más que compartir mi historia. Y espero que si tú estás mirando este video les ayude a ustedes, porque es una cosa bien importante de que cuidemos a nuestras crías. Ahora que tengo ya 51 años, finalmente puedo hablar de eso, y eso es porque hace como 4 o 5 años me dio una neumonía que estuve casi 20 días encamada. Luego nos dio COVID y todo eso. Cuando te estás a punto de morir, a veces se te vienen hasta todo lo que bloqueaste, porque a veces sí creo que hay personas que bloquean o tratan de tapar o tratan de olvidarse de malos experimentos o malos momentos que hayas tenido, pero lo mejor es hablarlo al 100% para que no haya confusión, que todo esté bien y que todo esté así como que puedas mirar la luz del día, mirar la luz del cielo, así como aquí en el rancho, Sina, y decir, está bien, pasaron las cosas, pero hay que aprender de los errores, hay que aprender de todas esas cosas para que no les pase a las crías, a los niños, a las niñas que vienen ahora días. Básicamente, mi madre viviendo sola en aquel entonces, vivíamos, siempre andábamos, en aquel entonces aquellas pequeñas viviendas se llamaban como vecindades, donde hay como personas, en las ciudades hay muchas vecindades, había, no sé si ahora día hay, ahora se llaman departamentos y todo ese rollo. Ahora, en aquel día eran vecindades, era un cuarto, era una recámara donde llegabas, era un baño compartido, y esas los he mirado yo mucho en la India, así como donde viven en un edificio muy grande y todos comparten un mismo baño, una misma ducha, los mismos lavaderos donde lavas ropa y todo ese rollo. Y nosotros andábamos así de vecindades, en casas, o rentando una recámara, o rentando porque no tenía mi madre dónde meternos. Recuerdo que para que si ustedes viven en Querétaro
Y si ustedes más o menos saben la ciudad, nosotros nos movimos como del Tepetate para los Presidentes, luego a Lomas y en la calle 41 y la avenida 8, en la mera esquina. Allí, gracias a Dios, mi madre tuvo la oportunidad de conseguir una recámara para rentar y una muy pequeña cocinita, muy pequeñita. Esas eran los años 80. Yo iba en tercer año, como 9, 8 años que tenía de edad más o menos, ahí para que ustedes vayan calculándole el agua a los tamales. Si eres de Querétaro, y lo pueden hacer Google, calle 41, avenida 8, Lomas de Casablanca. ¿Cómo olvidarlo, verdad? ¿Cómo olvidarlo ahora? Lo traté de olvidar, pero ¿cómo olvidarlo? Porque allí pasaron cosas, bueno, obviamente cuando eres cría no sabes, no entiendes cuando una persona te está molestando sexualmente. La señora que le rentaba la casa, el cuarto a mi madre se llamaba Socorro, la señora Coco. Ella tenía un novio que se llamaba Anselmo. Y mi madre, pues obviamente siempre trabajando. Siempre estaba trabajando y yo básicamente siendo la mayor, me quedaba con los chiquillos. ¿Qué haces cuando estás sola? Ahora días eso es muy como no permitido y ahora obviamente por muchas circunstancias que este mundo sigue cambiando y nos volvemos más groseros, más cosas empiezan a mirar. Yo pienso que todo el tiempo han pasado, simplemente que ahora tenemos la oportunidad de platicar mucho más. Quién sabe, como la señora Coco, pues se miraba buena onda al principio, una señora abandonada, creo que tenía hijos grandes, ella era una señora grande, tenía un novio joven que se llamaba Anselmo y yo iba en tercero de primaria. Sí recuerdo bien y primeramente vez lo voy a estar platicando porque quiero que se ayuden las personas de mi historia para que cuiden a sus crías, cuiden a sus niñas, cuiden a sus niños, porque la pedofilia, ser pedofilia, si eres una persona que va a abusar a tus niños, los van a abusar siendo hombre, eso es gente mañosa, gente mañosa. Yo recuerdo que un día nos quedamos allí, pues obviamente en mi casa, obviamente yo no sabía qué estaba pasando. Cuando eres niña, eres niño, eres cría, no sabes qué está pasando. Simplemente en una de esas ocasiones, quién sabe cómo estuvo, y no recuerdo muy bien para qué echarles mentiras, pero recuerdo que esta persona, Anselmo, me llevó fuera de la casa donde estaba Coco, doña Coco. Mis hermanos se quedaron en casa y a mí me llevaron como para allá, cerca del mercado de Lomas de Casablanca. Y por allá tenía, creo que él rentaba un cuarto también, o no sé cómo estaba ese rollo. Recuerdo como recuerdo como una vecindad o como una casa así que entrabas y hacía muchos cuartos hacia la izquierda. Y recuerdo que estas personas estaban como tomando. Y pues yo estaba ahí nomás así como para hacer bulto, yo creo. Y recuerdo que de tarde se volvió noche y ya después mi madre pues me andaba buscando. Y al final de cuentas recuerdo que mi madre, pues pobrecita, yo creo que la desesperación de buscarme. Y al final de cuentas creo que la señora doña Coco le dijo dónde estaba yo. Llegó allí mi madre a tocarnos. Yo no recuerdo mucho, pero sí recuerdo que ya después, no sé qué pasó, estaba en su cuarto de ese señor. Y yo obviamente estaba así como noqueada, no sé qué es lo que pasó, pero recuerdo que mi madre dijo, vámonos, y me despertó y dijo, ¿qué estás haciendo? Y pues me sacó de allí, nos fuimos, dimos la vuelta a la calle y nos seguimos caminando. Recuerdo que en el transcurso del camino a mí se me cayeron hasta los calzones, no sé cómo estuvo ese rollo. Y yo obviamente, mi madre, yo me pongo en sus zapatos.
Eso sí ha de haberse duro para mi madre. El mirarme tan desprotegida, tan sin poder ayudarme. Yo creo que estaba en mal estado, no sé qué pasó. Tenía como 9 años. Me duele más eso, el que mi madre haya mirado todo eso y haya pasado por esas cosas y sin poder hacer nada. Era una mujer sola. Y recuerdo que ya después me dijo que pasó algo, qué pasó, cuéntame. Eso abrió una gran comunicación entre mi madre y yo, obviamente, porque pues nunca habíamos tenido esas conversaciones acerca de sexo, obviamente, porque pues cuando uno es cría a veces no pasa de que no puedes, no piensas en esas cosas a veces, porque no piensas que tan prontamente va a ser destapada tu inocencia. Yo la verdad no recuerdo ninguna pues penetraciones ni nada por el estilo, pero sí recuerdo mucho manoseo aquí y allá y cosas que no quiero entrar en detalle porque pues es feo. Pero ya después aprendí que era el sexo. Ya después aprendí cosas que verdaderamente tú dices, pues ahora sí que los tiempos de Dios son perfectos, sí, pero esos tiempos también a veces son como que yo no pedí estar allí, yo no pedí que pasara eso. Y mi madre sí supo que pasó algo, pero siempre por eso desde entonces me protegía mucho. A veces cuando me ponía chores no es por nada, pero pues yo tenía un cuerpecito bonito, tenía mi cuerpo bonito desde que estaba muy joven. Y entonces evitamos el usar esos shorts, más pantalones, más así machononón. Y lo que pasó pues en aquel entonces que leí, cómo podías comprobar esto, cómo podías denunciar este tipo de cosas sin tener las pruebas de lo que pasó. Ahora sí que los pelos de la burra en la mano. Pero lo que hizo mi madre, en paz descanse, luego, en aquel entonces, gracias a Dios, ya tenía un pedazo de tierra ahí en la Reforma Agraria, ya había comprado su terreno. Nos movimos la semana, líricamente pasó eso un día, la semana que entra nos estábamos moviendo. Llegamos a la Reforma Agraria cuando todo era tierra, así casi como aquí, sin pura tierra, nada más dos recámaras, una cocina y una recámara. Y para mí eso fue lo que me hizo, yo creo que bloquear ese momento tan desagradable, porque para mí siempre esto me llena de felicidad, me llena de alegría, me llena de emoción y me siento libre. Entonces para mí llegar allí fue como que bloquear esa mala experiencia, no hablar del tema nunca más hasta ahorita que lo estoy haciendo, porque luego empezamos a tener que los guajolotes, empezamos a tener chivos, empezamos a tener puerquitos, marranitos, y empezamos a crear. Me gustaba mucho crear a mí cosas, siempre me ha gustado construir, siempre me ha gustado crear cosas. Y eso quedó en el pasado. Hasta ahorita, líricamente, hace como 2, 3 años que empezamos a platicar de esas cosas. Y creo que a mí me ha llegado mucho y me ha ayudado mucho el platicar con una niña adoptada que está aquí es mi vecina al lado de la casa, es una niña adoptada que ella por desgracia fue abusada sexualmente. Mis enfermedades, que cuando estás a punto de morir todo se te regresa, así como que llegas por un camino y todo, desde el principio hasta el final. Yo sí creo que cuando muere uno, tienes que pagar todo lo que debes. Todo, antes de que nos vayamos de aquí se va a pagar. Saldos pagados. A ese señor, obviamente, Anselmo, nunca más lo volvimos a ver, nunca más supimos de esas personas. ¿Por qué? Porque mi madre puso punto y aparte, y ya después siempre me protegía muchísimo de cualquier tipo de cosas. A través de los años, obviamente, teníamos nuestros negocios de tacos y todo ese rollo.
Y, y había una vez sí le platiqué que otro señor me quería hacer como cosas. Le digo, ma, como que aquel señor se me queda mirando feo. Y sí, como con malas intenciones. Y ya mi madre luego dijo, ¿qué? Mi madre nunca dijo una mala palabra. A veces la grosera soy yo. Pero ella agarró una pala luego y dijo, mira, si le haces algo a mi cría, aquí conmigo tienes. Y gracias a Dios todo pasó. Se fue a través de los años de mi vida, obviamente, a veces, como siempre lo he comentado, no soy tan religiosa, pero sí creo que en un ser supremo. Y aparte de las religiones, a veces te confortan y obviamente estamos mirando muchos casos que se están hablando apenas por primera vez acerca de los testigos de Jehová, que si el sacerdote o la persona que enseña la palabra de Dios quiso violar a personas, padres católicos que han querido violar a las personas, y X. Yo básicamente cuando me confesé una vez en San Francisco, para ser exacto, una vez me confesé después de mi primera comunión, y este padre mañoso me miró y hasta salió de la casita, esas de, no sé cómo le llaman las casitas donde se están allí, se meten adentro, y yo empecé a orar y como que me dio muy mala espina. Y esa fue la primera y última vez que me confieso con Dios. Y sí le platiqué a mi mamá. Y mi madre me dijo, ¿sabes qué, Mi? Para que tú te limpies, para que tú ores, puedes hacerlo en cualquier parte. Orar, arrepentirte, porque Dios está en todas partes. No le tienes que decir a una sola persona. Digo, oh, pues, y desde entonces así lo hago. Mis cosas siempre es así, un one on one, como dicen, ¿verdad? Cara a cara. Porque para mí cada lado de este mundo, de esta tierra, es sagrado. Y lo digo porque a veces los hindús, a veces las personas como budistas, otras religiones como ortodoxas, judíos, de todas partes siempre es eso de la espiritualidad. A través de los años aquí dentro de Estados Unidos, yo me he bautizado solamente en el mundo mormón. Voy a ser honesta, por primera vez digo esto, nunca lo había dicho. Y algunas veces sí lo he dicho a personas queridas que no me hagan pues atención, esa es otra cosa. Pero la única religión o creencia, como quieran que ustedes decirle, fue la mormona. Me respetaron, me gustan mucho sus momentos, pero también empecé a mirar qué cosas mañosas allí que no me gustaron. Dije, ¿cómo está esto pues? Luego así fue con una persona de Testigos de Jehová. Digo, este mundo está al revés. Eso te confunde aún mucho más. Te confunde más y más y más y más. Siempre para mí el respeto es muy importante. Que las personas te respeten tal y como eres, que te acepten tal y como eres, que no tengan esa morbosidad, esa ser morbosos. Y gracias a Dios, a través de todos estos años, ya conocí a mi marido. Obviamente te enfocas en trabajar, en apoyar a tu familia, apoyar a tus hermanos, a todo mundo. Y después pasó lo de mi hijo, pasó lo de mi marido, la violencia doméstica. Y digo, necesito tiempo para mí misma, para amarme a mí misma, aceptarme a mí misma. He allí donde empecé a viajar en todas partes de este mundo, que no es tan grande, pero está chiquito. Porque a veces lo miramos muy grande, pero no es tanto. Y la espiritualidad llega en pies. Y claro, mantengo mis raíces católicas porque así crecí, así quiero morir. Siempre lo he dicho, nací católica, quiero morir católica porque es mi raíz. Es como decir, quiero morir mexicana porque así nací, así crecí, así me siento y así somos. Así es mi raíz. A propósito de esos videos, como siempre lo he dicho, simplemente comparto mi historia. Espero que te puedas ayudar. Espero que se puedan ayudar.
especialmente ahorita que tenemos tantos chiquitos que vienen, tantas sobrinas, tantos sobrinos, tantos niños que hay en este mundo que a veces necesitan ayuda. A veces pensamos que nuestra historia es única y mucha gente no platica a veces porque les da pena. ¿Y pena qué? En este mundo desafortunadamente a veces hay muchos niños y niñas que desafortunadamente sí son violados. Fíjate, tenía 9 años. Les platiqué acerca de que no soy tan religiosa, pero sí creo en algo supremo y sí me ha abierto a muchas religiones o creencias. En el mundo musulmán, su profeta se casó con una niña de 9 años. Y eso es verídico y allí lo pueden estudiar ustedes. Yo, como les digo, no soy muy religiosa, pero la historia musulmana sí va. Como el profeta se casó con la niña de 9 años, ya después esa niña creció y el profeta quería tener más esposas. Es por eso a veces que sus culturas un hombre tiene muchas esposas. Son diferentes mundos y a veces cosas como esa me hacen sentir que a veces hay niñas y niños o crías que aprendemos las cosas demasiado rápido, no porque queramos, pero porque a veces yo pienso que Dios nos está poniendo pruebas para hacernos más fuertes, porque tenemos que tener fuerza para sobrevivir estos caminos que te van a traer aquí. Yo, pues obviamente que esta persona, como lo acabo de comentar, mi agresor, ese cerdo, nunca más lo volvimos a ver, pero ahora creo que es muy importante verdaderamente cuidar mucho a sus niños, tener esa comunicación bien grande con sus niños y pensar que en este mundo no estamos solos. Y aunque habemos a muchas personas que tenemos buen corazón, que tenemos esas ganas de vivir y salir adelante, también hay personas que no son tan agradables y pueden hacernos daño, incluso a tus niños o a ti mismo. Ese es el último video del Día del Niño. Eso fue mi niñez. A mí yo siempre estuve ya después más madura de todo. Incluso mi padre biológico muchas veces lo notó, pero simplemente estaba muy ocupado en hacer sus cosas, de tapar su gran, perfecto matrimonio, que se les olvida lo demás. Les vale madre los demás. Pero ahora puedo hablar de eso, mira. Y aquí estamos, cara a cara, compartiendo cada momento de nuestra vida tal y como la vivimos. Y no me da pena. Mi marido me ha apoyado siempre todas las cosas y él sabe que estoy haciendo estos videos. Dijo, tú échale ganas. Y eso me ha ayudado mucho, fíjate. Me ha ayudado mucho en platicar las cosas más con las personas, ayudar a los niños a tener esa comunicación abierta. Y tú si miras este video, si nos sigues en estos canales, espero que te ayudes. Espero que se ayuden las personas porque esas cosas nunca, nunca se olvidan. Y siempre van a estar aquí hasta que te puedas. Hay personas que se desahogan de diferente manera. Hay personas que hacen drogas. Hay personas que toman alcohol. Hay personas que se suicidan. Hasta se suicidan. Hay personas que se suicidan. Gracias a Dios, todo eso para mí, pues obviamente no ha sido el caso. A mí siempre me ha gustado mucho trabajar, crear. Y finalmente estoy platicando de estas cosas porque el día de mañana no quiero que piensen que soy egoísta y que no comparto cómo he llegado aquí. Nunca olvido quién soy. Y a eso me refiero. Nunca olvido quién soy, dónde estoy y para dónde voy. Espero que les ayuden estas pláticas de nueva cuenta y gracias por mirarnos aquí en Mujer Elefante. Aquí estamos en el rancho. Es el último
sábado de sábado de abril. Gracias a Dios es un día bonito. Aquí estamos desde el bosque Sina. Escuchen los pájaros, la naturaleza. Eso me relaja mucho. Me recuerda mucho al rancho de mi abuelita Carmen en Tolimán, Querétaro. La sierra queretana. Eso es bonito. Me vengo aquí porque aquí me relaja mucho más para hablar de estos casos mucho más sensibles. No porque pueda hablar ahorita ya significa que ya está, no siento, sí siento, pero ya puedo hablarlo, decirlo, compartirlo para que otra gente se ayude. Y espero que todos se ayuden con esas conversaciones. Dios me los bendiga. Para el mes que entra ya estaremos en mayo 2023. Empezaremos a hablar de las grandes mujeres que han puesto huella aquí en este corazón. Dios los bendiga, ayúdense, tengan esa comunicación bien abierta con sus familiares, con sus niños, con sus niñas. Recuerden que la mentira y la droga nunca se logra. La mentira simplemente dura hasta que la verdad llega. Y siempre, 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 siempre va a llegar. Y por último voy a compartir una pequeña historia que miré en Facebook. Curiosamente, esta semana precisamente, allí en Casa Alcalá, cuando tenía 13 años, que mi padre por primera vez, mi padre biológico, contrató al tío Caballero, que es un abogado, por la misma razón que yo lo llevé a él. Y yo lo llevé a él, obviamente. Yo no tenía, nadie me aconsejó, nadie me dijo, pero siempre he creído en la injusticia. No es lo que haces, porque todos cometemos errores, ¿correcto? Pero ¿qué es lo que haces después para corregirlos o tratar de ayudar o apoyar? Y ahora tienen el tendedero de todas las personas que no pagan a los niños, a las niñas que sus padres nomás vienen y las hacen y se van muy despreocupadamente. Qué bueno, y me siento muy feliz y eso me hace sentir tan bonito que estas personas por lo menos están hablando. Tratan de poner las fotografías de estas personas que nomás son irresponsables. No es malo tener hijos, no es malo andar por aquí, por acá, follando, como dicen en España, o andar allí teniendo sexo. Pero si tienen niños o si tienen niñas, sean responsables. Sean responsables, no le dejen todo el peso a la muchacha o al muchacho. Igualmente, de igual manera, mujer y hombre es lo mismo. Pero me da gusto que se están exponiendo estos casos mucho más ahora días que en aquel entonces para que me puedan entender de mis conversaciones aquí en Mujer Elefante. Y digo, bravo, bravo. Incluso le dije a mi esposo, qué irónico que está pasando eso ahora cuando yo misma estuve allí cuando tenía 13 años. Ay, háganle la cuenta, más de 30, casi 40 años, yo creo. Cerca, cerca. Pero bravo, un aplauso a todas las personas que finalmente estamos despertando, que no nos da pena hablar de lo que está pasando, porque si hay un cojo, puede haber mucho más cojos por allá también, ¿verdad? Hay muchas mujeres solteras, hay muchos niños que los abandonan, hay muchos niños en la calle, hay muchos niños que los abusan, hay muchos niños que es el futuro nuestro. Tenemos que ayudarlos al 100%. Con esas palabras quiero terminar esta semana la conversación, la plática Mujer Elefante. Y nos miramos la próxima semana para otros bonitos tópicos acerca de todas las mujeres. Todo ese mes va a ser de pura mujer. Y créeme, yo conocí a muchísimas mujeres de las que puedo hablar y que admiro ahora día, aunque están en el cielo. Bendiciones, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, véngase tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y no nos dejes caer en tentación. Líbranos, Señor, de todo mal. Bendiciones, pórtense bonito, que nada les cuesta. Nos vemos la próxima semana.